Ya estamos en nuestro segmento de la entrevista. Ya se encuentra con nosotros nuestro invitado de esta edición, el atleta de remo, Gerardo Camparroche. Gerardo, bienvenido a la Red Fit. Un gusto tenerlo con nosotros. Le agradecemos ahí que se haya hecho el tiempo para platicar un ratito, Gerardo. Muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Gracias a usted, Gerardo, ahí por hacerse un tiempito. Ya lo decíamos en la presentación, Gerardo, atleta de remo. Quizás el remo no es de los deportes tan conocidos a nivel nacional, Gerardo. Si nos pudiera platicar un poquito cómo es que usted descubre este deporte, Gerardo. Claro, sí, claro que el remo no es uno de los más conocidos en el país, pero sí, a través del tiempo sí le ha dado bonitas glorias hacia Guatemala con los ciclos olímpicos y todo eso. Pues mi inicio fue en el año 2012 por un compañero que me llevó a practicar ese deporte, ya que yo siempre desde pequeño me gustaban los deportes. Practiqué probablemente ciclismo, atletismo, me gustaban los deportes, y en dado caso encontré a un amigo que me llevó al remo, ¿verdad? Me dijo, mira, estoy practicando este deporte y me pareció muy interesante. Y fui. Entonces ahí fue donde empecé con mi carrera. Gracias a Dios me fue muy bien, a pesar de mi estatura, ya que el remo es un deporte de personas muy altas. Sí, yo con mi 1.72, gracias a Dios, le he dado victorias tanto a mi departamento como a Guatemala. Entonces en el 2012 fue donde empecé, y gracias a Dios para el 2013 a finales fue cuando me llamaron para la preselección, que estaba en el Centro Náutico de Amatitlán, para entrenar y desenvolverme con atletas de alto rendimiento. Y ahí fue donde empezó todo, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios, yo llevo desde el 2013 empezando la preselección. Un año después fue que me pude optar para ser seleccionado nacional del deporte remo. Y gracias a Dios, hasta acá estamos. Sí, precisamente como usted bien lo dice, Gerardo, el remo es un deporte que le ha dado muchos logros a Guatemala, al país, y a veces no escuchamos estas historias, ¿verdad? Y precisamente nuestro programa y en especial este espacio tratamos de dedicarle el tiempo a estos deportes, a estos atletas que han conseguido logros importantes afuera del país, y quizás por cuestiones mediáticas no se llega a escuchar estas historias, ¿verdad, Gerardo? Sí, claro, ya que hay bastantes deportistas también que le han dado en otros deportes, y primero digo, ese deporte sea un deporte con un poco más de auge, o un poco más de, ¿cómo le voy a explicar? Un poco más de que las personas las conozcan, las personas empiecen a conocerlas, que se interesen por él, ya que es un deporte muy, muy bonito y casi están en 7 departamentos. Sí, hay que darlo a difundir un poquito más, ¿verdad, Gerardo? Ya que hablamos un poquito acerca de las competencias, si usted nos pudiera contar ahí competencias a las que ha asistido, Gerardo. Sabemos de que se cumplió con gran parte o prácticamente el ciclo olímpico completo, pero que usted nos pudiera contar ahí las competencias a las cuales ha asistido y los logros más importantes que usted considere que ha obtenido a nivel personal, ¿verdad? Sí, a nivel personal, probablemente fue a principios, cuando estaba empezando clasificar para la selección, ¿verdad? Y luego eso, a nivel internacional, empecé a competir dentro del ciclo olímpico. Y entonces, empezando con el centroamericano, que precisamente este fue empecé el ciclo olímpico a mediados de la mitad del ciclo olímpico. Cuando entré a la selección fue para ir a un centroamericano y del Caribe. Y luego ahí, gracias a Dios, pude ir a obtener mucha experiencia. Luego de eso vino el Panamericano, que gracias a Dios pude clasificar, que fue en Canadá, donde obtuvimos el 6º lugar. Luego de eso volvió a empezar el ciclo
creo que este fue mi primer ciclo olímpico, la cual es en el Centroamericano, gracias a Dios pude obtener 2 preseas para Guatemala. Y luego de eso, el Centroamericano del Caribe también, que obtuve el tercer lugar en mi categoría, que era remo corto, y en mi categoría que era peso ligero, gracias a Dios pude obtener. Y ahora que vamos en busca de la clasificación a las Olimpiadas, que va a ser en Tokio, primero Dios, esperamos que el próximo año sean el preolímpico. Después que pase todo esto, esperemos en Dios poder clasificar. Sí, hablábamos un poquito antes de empezar la entrevista, Gerardo, que justo antes de que fueran a participar al preolímpico, pues se da toda esta situación de la pandemia. Esta competencia que es clasificatoria a las Olimpiadas se suspende y tentativamente, como usted nos lo decía, se va a realizar el próximo enero, ¿verdad? Sí, en esas están de que si todo mejora se haría en enero, ya que cuando esto inició estábamos exactamente en preparación para la clasificación que se iba a realizar en Río de Janeiro, y luego sucedió todo esto, ¿verdad? Entonces ahora solo estamos a la espera y conforme al entrenamiento también sin descansar, ¿verdad? Intentando aprovechar estar en casa, entre el entreno en casa, la motivación y todo. ¿Cómo le ha tocado esta parte del entreno, Gerardo, tomando en cuenta de que pues no se puede entrenar en exteriores? Bueno, actualmente ya se empezó a liberar o a permitir que los atletas de alto rendimiento empiecen a entrenar en exteriores, pero durante toda este confinamiento, ¿cómo manejó sus entrenos, Gerardo? Sí, gracias al apoyo del entrenador y de la federación, que han estado con nosotros en todo momento, han estado apoyándonos ahí con la planificación del entrenamiento, aunque sí para nosotros fue un poco difícil, pues, ya que nuestro deporte se practica en agua casi el 100%, de técnica, resistencia y todo. Entonces se nos complicó un poco, pero gracias a Dios que al apoyo de todos, bueno, tuvimos que volver ahí sí que tuvimos que cambiar totalmente toda la estructura, ¿verdad?, de entrenamiento, ya que ahora sí más el entrenamiento se ha vuelto casi cardio y todo ese tipo de ejercicios que nos han puesto los entrenadores, y han estado un montón sobre nosotros, ¿verdad?, el apoyo del nutricionista, el psicólogo, por este medio, por Zoom y todo. Entonces, gracias a los que están ellos ahí apoyándonos, y intentamos hacer lo mejor posible sin descanso, ¿verdad?, para poder clasificar el próximo año. Gerardo, me imagino que se han apoyado mucho de estos remos que son estacionarios, que últimamente los vemos mucho en gimnasios convencionales y sobre todo en los gimnasios de CrossFit, estos que simulan el remo en agua. Sí, han sido parte importante también del entrenamiento, es parte importante del entrenamiento, ya que, como bien lo decías, simula el movimiento del remo. Quizá lo único que podría afectar es de que la técnica, ¿verdad?, ya que la técnica en agua y la sensación es diferente. Es lo único, pero sí ha venido a ayudarnos mucho en estos tiempos. Y sí, con el entrenamiento que nos da el entrenador, o sea, el entrenador también sobre otro tipo de circuitos, mucho cardio, muchos circuitos para poder obtener mayor resistencia y mantenernos también, que es lo más importante. Ok, buenísimo. Hablemos un poquito acerca de su especialidad, Gerardo, para los que conocemos poco acerca del remo. Su especialidad, ¿cuál es la distancia que usted recorre? Sí, bien, bueno, siempre, por lo general compito en doble par, que son de 2 personas, o en 1 por, que puede ser de 1 persona. Compito en una categoría que es peso ligero, ya que ahí me adapto mucho más fácil. Entonces el peso ligero tiende a tener un peso de 70 kilogramos como máximo. En el doble, que es de 2 personas. Ahora en el single puedo pesar 72 kilos y medio, que es lo máximo que puedo pesar. Y también competimos en distancias. La distancia siempre va a ser de 2.000 metros, de 2 kilómetros.
por las cuales se necesita mucha resistencia y explosividad. ¿Estos 2000 metros en cuánto tiempo los está recorriendo actualmente, Gerardo? Mis mejores tiempos han sido de 7 minutos con 17. 7:17 los 2000 metros. En 2000 metros, en uno que es en una persona, en un bote de una persona. Sí. Y en el doble, los mejores tiempos han sido de 6:35. En cuanto a la nutrición, Gerardo, sabemos de que es bastante importante, bueno, en todo deporte es bastante importante la parte de la nutrición. En el caso suyo, pues incluso hay cierto peso que se debe mantener. ¿Esta parte la lleva alguien, algún profesional que le apoya o usted la lleva por su cuenta, Gerardo? Sí, la lleva un profesional, ya que tenemos un nutricionista que siempre nos está ahí apoyando en lo que comemos, en la hidratación también, que es muy importante en nuestro deporte, en la alimentación, ya que para mantener este peso sí es un poco complicado. Es un poco complicado con todo eso, entonces como que la disciplina en la nutrición es lo más difícil que puede haber, pues bueno, personal, se me ha hecho un poco difícil, pero sí, ahí llevándolo a cabo, ¿verdad? Gerardo, un gusto el haber estado platicando con usted este ratito. El tiempo en tele se nos va siempre como agua. El mejor de los deseos ahí para el preolímpico que primero Dios se realiza en enero, Gerardo, y por supuesto que esperamos verlo a usted y a toda la delegación de Guate en Tokio. Sí, muchísimas gracias por los deseos y muchas gracias por este espacio. Gracias en todo. Gracias a usted, Gerardo, por habernos dedicado aquí estos minutitos. Este fue nuestro segmento de la entrevista. Continuamos con más.